Continuamos en Cátedra Médica y las líneas siguen encendidas. Muy buenos días. Hoy hablamos del corazón. Pericarditis, ¿Aló? adelante. Sí, señora. Sí, adelante. Buenos días. Buenos días. ¿A qué se debe que a veces que aunque uno no esté asustado, el corazón le late rapidísimamente? Excelente pregunta. Vamos a ver, doctor Ángel González Medina. Sí, ahí pueden haber varias situaciones. Primero, saber si está tomando algún medicamento que acelere la actividad cardíaca. Por un lado, habría que descartar si tiene un tiroides hiperfuncionante, lo que se llama hipertiroidismo, porque puede acelerar el corazón. Son las dos cosas más frecuentes en reposo. Y el otro son estados de ansiedad o de angustia. Es decir, si la persona está muy estresada o está muy apenada por alguna situación que tiene o está con mucha ansiedad y angustia de problemas que tiene, eso puede contribuir al aceleramiento del corazón. Bueno, la persona que se fue, la persona que preguntó con relación al tipo de ejercicio que él debía hacer, respecto de que es un paciente que tiene la frecuencia según él bajita, pero ya hemos dicho que no, que 62 está dentro del rango, ¿no? Sí. Es un poco baja para lo que tiene la mayoría, que es alrededor de 70-80 el promedio, pero es una buena frecuencia cardíaca. Por supuesto, él hace ejercicio comúnmente, probablemente eso tiene que ver con que mantiene una frecuencia cardíaca más baja. En esos pacientes lo que muchas veces uno hace es hacer pruebas para ver su respuesta frente a la demanda. Es decir, cuando hace ejercicio, si la frecuencia cardíaca sube o no. Lo que más nosotros recomendamos es la caminata rápida. Obviamente eso no quiere decir que la persona no pueda correr, pero es bueno que la gente sepa que cuando usted se sobreentrena, eso también tiene efectos sobre el músculo cardíaco y puede dañar el músculo cardíaco. Entonces, lo mejor es una actividad física que no sea exagerada y sobre todo la caminata rápida sería tan efectiva o más que la misma que correr. Y eso es importante que se tome en cuenta. Yo creo que para la próxima vez vamos a intervenir, ya ese tema yo lo tenía, que era ejercicio en salud y en enfermedad cardíaca. Eso es muy interesante. Vamos a ver qué dice la gente. Tenemos una llamada hoy, miércoles del corazón. Doctor Ángel González Medina, Cátedra Médica. Buenas, adelante, diga usted. Sí, doctor, ¿ha tenido usted experiencia con personas con taquicardia post-COVID o post-vacuna? Interesante pregunta. Adelante, buenas. Tenemos otra llamadita para responder. Vamos a tomar la siguiente llamada. Muy buenas. Buenos días, ¿cómo estamos, Mauri? Excelente. ¿Sabe quién habla? El del Darío. Exactamente, tu amigo fiel. Así es. Cuéntanos. Aquí tranquilo en la lucha, gracias a Dios, estamos vivos. Y sanos sin COVID, gracias a Dios. Así mismo es, sin expediente. Suelto y sin expediente. La pregunta mía es lo siguiente, que de vez en cuando me palpita brutal el corazón. Igual que la boca del estómago conjunta. ¿Qué podría ser esa clase de patología que de vez en cuando a mí me ataca? Bien, bueno, vamos con la primera pregunta. Sí, realmente he tenido experiencia de pacientes con COVID que aumenta la frecuencia cardíaca. Usted sabe que el virus que causa el COVID-19 afecta directamente al músculo cardíaco y afecta a los vasos sanguíneos, y en especial a los vasos sanguíneos que tienen que ver con el corazón, y lo pueden enfermar y desarrollar lo que se llama miocarditis, aparte de los trastornos de coagulación y del daño vascular que causa. Esa es una posibilidad. A veces ha sido algo transitorio, como ocurre con las vacunas. Eso lo vi precisamente en mi propio hijo, que primero él hizo como una fiebre en respuesta a la vacuna y estaba un poquito taquicárdico, pero todo pasó en las primeras 48 horas sin ninguna eventualidad. Luego de ser reevaluado tampoco hubo ningún tipo de problema. Ese que fue un efecto inicial que estuvo relacionado con una respuesta del organismo frente a la vacuna, que es un elemento extraño que entra al organismo y provocó fiebre, aunque ya en el momento que la fiebre había desaparecido todavía mantenía un poco de aumento de la frecuencia cardíaca, pero gracias a Dios sin ningún daño. Y otros pacientes que también me lo manifestaron, pero que tampoco sufrieron ningún daño. Pero si ya se sabe que también pacientes vacunados, sobre todo jóvenes, han desarrollado miocarditis, pero miocarditis benigna, con buenas respuestas de recuperación, contrario a los que han hecho miocarditis por el virus,
que sí han quedado muchos de ellos con daño cardíaco permanente. Vamos a seguir recibiendo las inquietudes de nuestra gente y vamos a ir pues contestando en el orden en que recibamos las preguntas. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, bendiciones a todos. Amén. Salud. Adelante. Doctor, yo quiero que tú me expliques, como si yo tuviera 5 años, ¿qué significa tener el corazón grande? Ok. Vamos a la pregunta que se nos había quedado en el tintero, que era la de la Biblia de Amaury. Fuerte, que le palpita fuerte el corazón, especialmente en el epigastrio. Sí. Esto es normal porque la aorta, la arteria aorta que sale del corazón, que es la que lleva la mayor parte del flujo sanguíneo al resto del organismo, porque la arteria pulmonar nada más la lleva al pulmón, a los pulmones, perdón. Cuando usted tiene un aceleramiento, se siente precisamente en el epigastrio porque la aorta va detrás del esófago y entonces ahí lo va a sentir porque el sistema nervioso simpático también tiene su estimulación a ese nivel y el contrario, el parasimpático. Y obviamente lo siente tanto en el epigastrio, como dice la gente, en la boca del estómago, como lo puede sentir en el cuello. Y esto puede ocurrir simplemente por los estados de ansiedad y angustia, como yo decía, o de estrés, pero también pudiese estar relacionado con algún tipo de enfermedad. Entonces lo más importante es que se haga su chequeo médico para ver si hay alguna relación con alguna de estas condiciones y ver cómo se le puede solucionar el problema. Con respecto a la joven que preguntaba sobre que le explicara qué significa corazón grande, bueno, mire, el corazón tiene un tamaño que se ha establecido claramente por peso, por sexo, por edad. Y obviamente cuando hablamos de corazón grande es porque o las paredes están engrosadas, por tanto, el corazón puede aumentar de tamaño en base al engrosamiento de las paredes del corazón, o porque se dilaten las cavidades cardíacas, especialmente el ventrículo izquierdo, que es el que más frecuentemente, por ejemplo, se ve afectado por la hipertensión en el atleta y por otras enfermedades, aunque puede también afectar al lado derecho, o el lado izquierdo termina afectando el lado derecho. Y eso es lo que se llama cardiomegalia. Megalia significa agrandamiento de una víscera. El corazón es una víscera hueca que tiene 4 cavidades. Entonces, el corazón grande puede ser por muchas razones. Ya le dije una, que puede ser funcionar hasta cierto punto, que es el corazón de atleta, que puede tener un corazón grande, pero se debe a un estado exagerado de esfuerzo físico que puede producir cambios en su corazón y que puede tener efectos negativos en el futuro. Número 1. Número 2, cuando usted tiene el corazón grande, o puede ser, como le dije, por una hipertrofia, por hipertensión, o por dilatación, por enfermedad coronaria, por enfermedad de las válvulas, por el mismo afectación del endocardio. Y en la pericarditis, por ejemplo, se ve grande si hay gran derrame pericárdico, porque se llena de líquido el pericardio, que ya hablaremos dentro de un momento de eso. Entonces, eso es importante porque hay que determinar la causa. Recientemente veía un caso de un joven que fue a una evaluación y él tiene trastorno lipídico. Y cuando yo le hice la evaluación y en el electrocardiograma noté que realmente había agrandamiento por el electrocardiograma. Le hice un ecocardiograma y no solamente había agrandamiento, sino que la cavidad estaba dilatada. Entonces yo le planteaba... Doctor. Sí. ¿Qué pasó? Y por clínica lo puede establecer también. ¿Qué pasó, doctor? Entonces, o sea, con un papelito que lo que tiene son unas rayitas que suben y que bajan. Usted me va a decir a mí, doctor, que usted puede determinar eso con un eco, eso con una radiografía. A veces tiene más peso hasta la clínica. ¿Qué? El electrocardiograma puede darte negativo y tú con la clínica puedes determinar que está agrandado. Entonces tú dices, aquí hay algo que no es congruente. Entonces, usted es del sur, usted es medio brujo. Usted me está engañando. ¿Tú sabes por qué? Porque puede haber diferentes variaciones. Entonces el electrocardiograma tiene menor sensibilidad que el eco, obviamente. El eco es más sensible para establecer que el corazón está aumentado de tamaño. Y por eso esas herramientas nuevas nos permiten estudiar al paciente. Pero con el electro... perfectamente se puede establecer. Puedes decir que hay cambios en el tamaño. En el tamaño. Y incluso tú puedes decir si es dilatado o si es engrosado. También. Y con las manos. ¿Sí? En pacientes ya con cardiopatía tú puedes decir tiene más hipertrofia que dilatación o predomina la hipertrofia o lo que tiene es hipertrofia. Y eso es lo que uno enseñaba. Así era que se enseñaba hace unos años. Todas estas herramientas, todos estos métodos fueron apareciendo y nos fueron facilitando las cosas. Claro, eso no quiere decir que olvidemos
lo que tenemos, lo que hacíamos, porque eso es elemental. Y lo comprobé en días pasados en un paciente que, aunque no había coágulo en una pierna, el paciente estaba haciendo coágulo. Entonces, la clínica es fundamental y tiene tanto peso como cualquier herramienta clínica o cualquier interpretación. Entonces, eso es muy importante. Entonces, tener corazón grande es porque algo ha causado que ese corazón aumente de tamaño, ya sea porque nació con una cardiopatía, ya sea porque la desarrolló o la adquirió, por cualquier razón. Bien, hoy estamos hablando con el doctor Ángel González Medina, hoy miércoles de cardiología, y el tema de hoy es pericarditis. Usted hablaba de el pericardio, como decía el doctor Amaury García, esta funda que en donde está el corazón para que no se salga volando. Entonces, ¿qué es lo que provoca la pericarditis? Bien. Que es esta afección. Antes de pasar ahí, y para que se entienda bien, ¿sí? En esa bolsa que yo decía, que forma como especie de una cavidad virtual porque es como si dos membranas que están pegadas pero que están separadas al mismo tiempo, y dentro de esas dos membranas hay un poco de líquido que permite que las dos lubricante, sí, como un lubricante para que no rocen, no se vaya dañando y le permita al corazón hacer su función. Cuando se producen procesos inflamatorios o procesos infecciosos, entonces puede producirse un engrosamiento de ese pericardio, afectarse y no solamente inflamarse, sino liberar líquido por la inflamación. Como cuando usted tiene una quemazón o una herida, que usted ve que secreta líquido, sí, en ese caso. Y esa cantidad de líquido puede ser variable desde muy pequeño hasta muy importante. Las causas de la pericarditis son varias. De origen viral, infeccioso. O sea, los virus pueden provocar sí, que el pericardio se inflame, ¿no? Se inflame. Muchas veces son pericarditis que pueden pasar desapercibidas porque son muy ligeras, pero muchas veces aparecen y se hacen muy evidentes. Las causas más frecuentes son los virus que abundan en esta época, en la primavera y el verano, en las zonas tropicales, como los virus Coxsackie, virus hecho, pero también el virus de la influenza lo provoca. Y otros virus. De la gripe común. De la gripe común, correcto. Y a veces el paciente se queja de dolor y ya no, eso lo produce la gripe, a lo mejor está tosiendo. Cuidado, que puede tener una pericarditis, porque muchas veces no va a presentar todas las manifestaciones clínicas que usted espera. Entonces, la tuberculosis puede producir pericarditis. Y es más frecuente que la encontremos ya como pericarditis crónica. Vieja, como una pericarditis constrictiva, restrictiva, que incluso el pericardio está calcificado. Y es la causa más frecuente de pericarditis constrictiva en este país. O sea, una pericarditis que le limita al corazón a hacer su trabajo. Hacer su trabajo, correcto. O sea, podemos llegar hasta este punto. A ese punto puede llegar, un estado constrictivo. Entonces, están también los procesos inflamatorios, enfermedades de tipo autoinmune, la artritis reumatoide, el lupus, la escleroderma, la irradiación, cuando se dan radiaciones para tumores en el tórax, en el tratamiento de cáncer. ¿Se puede entonces afectar al pericardio? Claro que sí, puede afectar el pericardio. Incluso hay fármacos que ya no se usan que también inducían a cierto grado de inflamación. Y cáncer, tumores, neoplasias propias del pericardio o metástasis que son más frecuentes. Las metástasis son más frecuentes como tumores del pericardio o del corazón que los mismos tumores primarios del corazón. Entonces, cuando hablamos de pericarditis, doctor, la gente que nos sigue, que está escuchando atentamente las explicaciones del doctor Ángel González Medina, ¿cuál es el peligro que representa para una persona tener una inflamación de esa bolsa, de ese saco que contiene el corazón? ¿Cuál es el peligro? Bien, el riesgo de eso es cuando sobre todo cuando hay un aumento importante del líquido que se libera por la inflamación, porque el derrame puede ser tan importante que le impide al corazón llenarse adecuadamente y puede llegar a una condición que se llama taponamiento cardíaco, que es una verdadera urgencia. Taponamiento cardíaco que no es específico de esas pericarditis inflamatorias o por irradiación, sino de traumas también, que no terminamos de hablar de las causas, sino traumas externos y traumas internos, por puñalada, por trauma contuso, y ustedes los cirujanos lo pueden ver, incluso taponamiento porque se llena de sangre el pericardio, y eso puede el paciente morir en horas. Y si usted no hace el diagnóstico rápido por clínica, para poder hacer una punción que la puede hacer perfectamente,
y mejorar al paciente en lo que se hace otro procedimiento para evitar ¿verdad? La cirugía o el procedimiento para evitar que se siga llenando de sangre o de líquido, eso puede comprometer la vida del paciente en horas. Doctor, sí, adelante, Roberto. Sí, una pregunta así que se me acaba de ocurrir. Entonces también puede haber un taponamiento por mal de amores, porque la gente dice mucho, me duele el corazón. Eso abunda. No, eso ya hablaremos después. Eso abunda. Hablaremos después del síndrome del corazón roto. El síndrome del corazón roto. La enfermedad de Takotsubo. Hablaremos sobre eso. Doctor, Que se presenta como si fuera un infarto y la verdad es que el miocardio sufre y hay dolor. Y se produce una zona como si tú tuvieras un infarto, pero todo eso es reversible. Doctor, usted mencionaba de que muchos pacientes se quejan de dolor. Entonces, ¿cuál es la manifestación que puede tener un paciente, además de este dolor torácico, cuando tiene pericarditis? Hay manifestaciones clínicas cardinales. No hay una, así como hablamos una vez de la endocarditis o de la fiebre reumática y su efecto, de tales criterios, pero sí se considera que cuando usted tiene 2 a 4 de los siguientes criterios que voy a mencionar, usted tiene la sospecha de una pericarditis. Lo primero es que el paciente puede tener dolor, sensación de peso o molestia en el pecho. Y este dolor o esta molestia la podemos diferenciar de otras condiciones clínicas, por ejemplo, como el infarto del miocardio o de una ruptura de la aorta. ¿Por qué? Porque primero se puede modificar con los movimientos respiratorios o como los movimientos posturales. El dolor o la molestia de la pericarditis mejora cuando tú sientas al paciente y empeora cuando lo acuestas, probablemente por la presencia de líquido, y eso aumenta la sensación de molestia. Número 1. 2. Al producirse la pericarditis, aún con líquido dentro del pericardio, hay lo que se llama, se produce un fenómeno auscultatorio que es el frote pericárdico, y es que las dos membranas rozan una sobre otra porque están inflamadas, entonces producen un sonido como cuando usted se frota el pelo entre los dedos o cuando coge una hoja seca, y ese sonido que usted lo oye ahí en el centro del corazón, por encima de la tetilla, un poquito por encima y cercano ahí, usted va a sentir ese ruido de como si usted supiera, o frotando las dos manos, un roce. Y ese roce se puede oír cuando usted le dice al paciente, no respire, lo sigue oyendo. Eso lo diferencia del frote pleural, cuando se hay inflamación de la pleura. Y eso hace el diagnóstico, porque puede durar todo el tiempo o ser en tiempo limitado. Es decir, puede ser corto o puede ser largo. Los médicos saben lo que yo estoy hablando en ese sentido. Es decir, que puede ser en una parte del ciclo cardíaco, en la llamada sístole, o durante todo el ciclo en la sístole y la diástole, o ocupar una parte de ambas fases. Ese frote pericardio, si además usted encuentra que el paciente tiene derrame pericárdico en un ecocardiograma, obviamente el diagnóstico está claro, y además el pericardio se ve engrosado. O sea, doctor, son elementos importantes a considerar en el diagnóstico de una pericarditis. Doctor Ángel González Medina, hoy en Cátedra Médica a través de 98.5 FM y todo el Cibao Premium 101.1, nuestras redes sociales, nuestra transmisión en vivo a través de Instagram, @rumba985fm y todas las plataformas digitales www.rumba985fm.com. Doctor, usted hablaba del taponamiento cardíaco y hablaba que en los casos de trauma una persona pues puede tener que se llene entre el corazón y el pericardio, hay un espacio, y ese espacio es simplemente para garantizar la presencia de un lubricante que permite que el corazón haga su trabajo, se contrae, se relaja, sin calentar al pericardio, sin dañarlo, y al mismo tiempo se contiene. Pero si ese espacio donde va ese pequeño lubricante se llena de manera rápida de sangre, por ejemplo, entonces eso hace que el corazón no pueda contraerse, no pueda hacer sus movimientos, y entonces se forma un tapón, como lo que estamos acostumbrados a ver en el tránsito. Correcto. No se mueve adecuadamente. Exacto, es lo que hace nadar ahí adentro
y rápidamente tratando de hacer su trabajo, pero no lo puede hacer. No lo puede hacer. Y Entonces usted dice empeora. que eso es una situación que pone en peligro y que la gente puede morir en pocas horas. Correcto. ¿Cuáles son los datos que los médicos generales, los médicos que están en las emergencias van a encontrar? Porque hay que hablarle también a los médicos. Claro. Estamos hablando de un investigador, de un profesor. Entonces, doctor, ¿cuáles son esos datos que vamos a encontrar? El cuarto dato que me faltó hace un momento es el electrocardiograma antes del eco. Y es que el voltaje, esa figurita que tú me decías de las líneas que bajaban y subían, Sí. el médico se da cuenta que entonces el voltaje está bajito porque no se transmite la actividad eléctrica y además se eleva. El componente del electrocardiograma se comporta como si hubiese un infarto por la inflamación. Sobre todo cuando hay afectación, se ve más intenso cuando a veces la pericarditis también se extiende al miocardio y hace una miopericarditis. Solo que los médicos podemos diferenciarlo por el tipo de elevación de ese llamado segmento ST para los médicos, que generalmente es un poquito diferente al del infarto porque es cóncavo, o sea, es como un ángulo hacia abajo, levantado, pero donde no se ven zonas de muerte del tejido cardíaco. Ya eso te hace ir pensando, y además que las alteraciones son difusas, es decir, que aparecen todas las derivaciones, mientras que en el infarto está localizado Sí, porque es un pedacito. al área donde se infartó. Exacto. Entonces, Es un eso buen es dato. importante. Aunque hay algunos casos en que a veces la pericarditis puede ser un poco limitado. Entonces, eso ocurre más en pacientes jóvenes y en el seguimiento tú te vas dando cuenta. Entonces, en el taponamiento cardíaco, clínicamente, ¿cómo Peor. usted encuentra? Peor. O sea, ¿cómo el médico general puede decir, mira, este paciente tuvo un trauma, tuvo un golpe y esto probablemente es un taponamiento cardíaco? Usted me está hablando que se puede morir en horas. El primer signo es que va a encontrar que va a estar taquicárdico. O sea, El paciente está tum, 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 con tum, la tum, frecuencia cardíaca rapidísima, Sí. número uno. Pero un dato importante, observar el cuello. El cuello, ¿qué pasa con el cuello? Se dilatan las venas del cuello. Así. Sí. ¿Por qué? La vena yugular. ¿Por qué? Porque la sangre no puede entrar al corazón. Ah, entonces hay un taponamiento realmente, ¿Por qué? Roberto. Hay un taponamiento, no puede entrar, Realmente. no Exacto. puede entrar sangre, entonces se ingurgita, se ponen ingurgita, grandes las se venas. colapsa el ventrículo derecho porque no entra sangre. No entra sangre. Sangre no puede llegar al pulmón, y ya tú sabes lo que eso significa. Y la aurícula derecha también se prácticamente colapsa, Sí. no abre. Se dilata la vena yugular. Entonces, ¿qué se produce? El llamado signo de Kussmaul. ¿Qué es eso, doctor? Eso es Dios. cuando el paciente, usted le dice, respire profundo. En ese momento todos vemos que las venas del cuello colapsan, es decir, no se dilatan, sino que como si se cerraran. Ajá. En ese momento lo que hace es que se eleva, Se pone como una pasa. se pone peor, exacto. Entonces, en este caso, Sí. no hace Cuando eso, sino cuando le pedimos que respire, ¿no? normalmente ella lo que hace es que colapsa, Sí. porque baja la presión dentro del tórax y entra más Y sangre. entra muchísima sangre. En ese caso, En ese caso. Pero en el caso del taponamiento es al revés. Se pone Exacto. más grande. Exacto, porque usted está aumentando la presión torácica, entonces Ahí es que menos puede el entrar. flujo se devuelve hacia atrás. exacto. Entonces se produce ese signo que se llama signo de Kussmaul, que es característico del Kussmaul taponamiento. con K. Con K. Exactamente. Exacto. K-U-S. Eso es para los médicos, ¿eh? KUS. No se preocupe. Usted, amigo que nos sigue, Pero si eso es para cualquier los persona, médicos. los Pero- que son técnicos de la defensa civil, No, y lo del seguro que 911, los técnicos exacto. que dice Alvarado, dice el doctor Alvarado de la Fuerza del Pueblo, que están Están sin entrenados. motivación. Bueno, pues esa gente vamos a motivarlo dándole un poco de educación. Esa gente que va a atender a esas víctimas de un trauma, chocó de frente, el guía se le pegó del pecho y entonces terminan con taquicardia, la frecuencia alta, se le ven las venas bien alteradas, las venas del cuello. Eso es un dato. claro. ¿Qué más, doctor, podemos Y encontrar? en ese, claro, el paciente está con dificultad respiratoria, obviamente. Una de las cosas que vamos a encontrar, o que podemos encontrar, es que estos pacientes, a pesar de tener esa gran congestión venosa, los pulmones están limpios. Si se le Probablemente hace, están si se le limpios. hace, o sea, No, por ocultación. ocultación. Sí. O O sea, una radiografía, usted ve que el flujo está disminuido a nivel pulmonar porque no le está llegando. Exacto, pero cuando usamos el estetoscopio, Usamos el estetoscopio, ventila, no ventila bien. ventila bien. Ventila bien. O sea, Entonces, que eso no hay, es el no hay un problema. tema en el pulmón, Exacto. sino que es un problema cardíaco. Cardíaco, correctamente. Entonces, obviamente, la presión está bajita. Y Está hipotenso. y se produce, sí, está bajo. Puede producirse lo que se llama el pulso paradójico.
en estos casos. ¿Qué es eso, doctor? El pulso paradójico es que cuando usted toma la presión y le dice está bajita, va a estar baja, pero además de eso le dice tome aire, respire profundo, y en ese momento le toma la presión tiende a bajar. Ok, cuando le pide que tome aire. Que tome aire, porque es lo contrario. En el paciente normal lo que hace es que aumenta el flujo, por tanto aumenta la cantidad de sangre que va a salir del corazón y la presión tiende a aumentar. En este caso disminuye y se produce un pulso paradójico, pero además se produce el pulso alternante. Un pulso normal y un pulso que disminuye de calidad, de tonalidad, de intensidad. Ante esa situación, doctor, ¿cuáles estudios nosotros nos vemos obligados a hacer, sí o sí, o podemos proceder de manera clínica ante la ventana o la punción pericárdica? Si tú tienes identificado, por ejemplo, que al paciente le dieron una puñalada, le dieron un balazo, tuvo un trauma, tú puedes hacer rápidamente, en pocos minutos, la radiografía de tórax, llevar al paciente a un ecocardiógrafo, pero si usted lo que tiene es un sonógrafo, también pudiera hacerlo. Y si no lo tiene, hay que entrenar a los médicos, hay que entrenarlos para eso, porque simplemente usted puede hacer una punción con una aguja 16-18 por debajo del apéndice sifoides. Entre la barriga y el pecho. Exacto. ¿Verdad? Con anestésico, usted va entrando su aguja y va aspirando. Y usted va viendo si va saliendo líquido o si va saliendo sangre. El único cuidado, lo ideal sería bajo la ecocardiografía, porque usted va a ver la aguja en la pantalla. Sí. Si usted ve alteraciones, si tiene un electrocardiógrafo en ese momento, si usted ve que hay alteraciones del segmento ST, como dijo ahorita, usted está pinchando el miocardio. El corazón. Está pinchando el corazón. Y si no Pero encuentra... entre pinchar el corazón, y estamos hablando exacto. para los médicos, entre pinchar el corazón, usted lo va haciendo con cuidado y va aspirando, sí. Entre pinchar el corazón y dejar un paciente que tiene un taponamiento cardíaco, ¿cuál es la diferencia? La muerte. La muerte. La muerte. Entonces si usted entra a su aguja y ve que no sale líquido, entonces usted dirige la aguja más hacia el hombro derecho, angula un poquito, la entra a un nivel de 15 grados de la piel, o sea que es bastante superficial, y va entrando y aspirando. ¿Cómo hacemos con la punción pulmonar? Lo hacíamos en los hospitales, incluso sin tener una radiografía en las manos. O sea, porque es una situación heroica, es una acción heroica. Y de salvación de ese paciente ahora. Y dar tiempo a que entonces se pueda hacer una intervención de otra categoría, que sería ya la pericardiectomía o la intervención quirúrgica para resolver el problema de la hemorragia. Nos vamos a una pausa. En breve regresamos con el doctor Ángel González Medina. Miércoles del Corazón, hablamos de pericarditis. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.